Bien, amigos, volvemos a Té de Tíos. Hemos dejado un tema internacional muy interesante y vamos a ir bajando, digamos, ¿no? hacia nuestro país. Nos vamos a quedar un rato en Lima porque ese es el epicentro del cambio de gobierno. Le queda muy poco tiempo a PPK para iniciar su mandato. Y lo que tenemos hasta el momento es un gabinete donde podemos intuir quién será el premier y quiénes van a ocupar algunas carteras, pero algunas reacciones medio inexplicables, ¿no? Como sus declaraciones sobre todo Rand, ¿no? Manda a hacer una marcha contra el Congreso que tanto lo va a querer estos 5 años, y uno dice, pues si lo que necesitas es tender puentes, ¿por qué rayos mandas a, no sé, 500 mineros a invadir la avenida Bancay? Los ambientalistas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puede pasar ahí? A ver, ¿cómo la ven? Por lo menos ya sabemos lo que están diciendo los grupos oligopólicos, ¿no? que lo respaldaron. El comercio le ha bajado el dedo en el editorial de hoy día, sí. ¿no? Y ha sido una bajada de dedo con roche, como se dice, ¿no? Porque en verdad, si todavía no ha visto... Las bajadas de dedo del comercio pueden calificarse en algunos casos como elogios. Pero el asunto es que, sin ver cómo está la cancha, se ha lanzado PPK. O sea, sin siquiera esperar a ver cómo estaba el Congreso, ¿no? La dinámica que iba a desarrollarse, que puede, yo todavía guardo la esperanza de que pueda ser una dinámica armoniosa. Se ha lanzado con esta flor a las masas de la Oroya, pero que en verdad... señala... ¿Tú crees que no sepa cómo está el panorama? Yo creo que es una señal de algo que se ha visto en la campaña. Yo pregunto... Yo creo que es una señal de que algo se ha visto en la campaña. ¿Por qué es importante hacerlo en Loroya? Yo creo que PPK es boquirroto. O sea, así como hay gente que es manirrota, que es muy suelta de mano, PPK es muy suelto de boca. O sea, es un hombre que en verdad uno lo ve y es bastante jocundo. En su estilo particular es bastante dicharachero. Entonces, y esto es una versión más de la ladrona hija del ladrón, del ignorante, a partir de tantos metros sobre el nivel del mar no piensan bien. Entonces es una cosa que le sale en el momento y que es señal de su poca cintura política y que al final reafirma lo que hemos ido repitiendo en varias otras ocasiones, que es un tecnócrata de mesa de directorio y de planes prácticos antes que un político que sepa lidiar con sensibilidades políticas, ¿no? Yo creo que esa es una interpretación que puede hacerse. Pero yo me atrevo a decir que en esto sí he estado asesorado y tengo algunas teorías, porque en esta protesta lo acompañó Gilbert Violet, y creo que... Es el lado informal de PPK. Claro, pero que es el lado maquiavélico, claro. Ojo. Y creo que sí es lo que vamos a ver, porque PPK parece que ya intentó contactos con el fujimorismo, no le ha ido bien, esto es una cosa que es Vox Populi, y está intentando otra estrategia, que es, si las cosas no salen bien, no me echan la culpa. A quien tienen que echarle la culpa es a ese Congreso que no está moviendo un dedo por ustedes. Y yo creo que eso es lo que va a hacer PPK cuando las cosas no salgan, porque claro, si las cosas no salen, al peruano común y corriente le es más fácil asociarlo a un Congreso con alta desaprobación ciudadana y un Congreso donde el fujimorismo tiene tanto voto y tanta mayoría. Y yo creo que esa puede ser una estrategia política también, tranquilamente, poner a la ciudadanía en contra del Congreso y a la ciudadanía con una presión popular que puede ejercer contra ese Congreso. Encontrar un enemigo. ¿Se acuerdan? Exacto. ¿Se acuerdan que yo les dije que PPK podía jugar el alfil de mostrarse como el que quiere hacer las cosas y decir que tiene un Congreso que no lo deja hacer las cosas? Creo que eso es lo que PPK está haciendo. Yo creo que sí tiene su lado dicharachero, yo creo que sí tiene su lado lenguaraz, pero me atrevo a decir que en esta declaración no ha sido una declaración que ha sido sacada de su torpeza, sino creo que ha sido calculada. Exactamente, para presionar al Congreso. Porque hasta ahora yo no he visto salir a ningún fujimorista a desdecirlo a PPK. Él ha reculado y ha dicho, bueno, las marchas son buenas para la salud, con alguna cosa jocunda, peor. Eso sí es PPK. Eso sí era un poco... Pues sí, es interesante, ¿no? Porque hace algunas semanas estuvo en la asamblea de alcaldes y planteó casi un cogobierno con los gobiernos regionales y con los alcaldes. Es decir, es un presidente que urgentemente necesita bases políticas.
no las va a encontrar en su partido, las tiene que hallar en algún lado. Claro. Intuyo que las quiere encontrar en provincias, en las regiones, Sí. donde ahí hay una fuerza política de presión, no tanto hacia él como ejecutivo, porque no se quiere ganar problemas, quiere poner un ministerio de apoyo a la descentralización, quiere juntar el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda y todo en un Ministerio de Infraestructura, o sea, está dando pasos hacia viabilizar la descentralización y tal vez su interés es enfrentarse a la clase política. Y la pregunta sería, Y no es mal negocio, a los espectadores. No es el mejor negocio para un presidente con poca con poco crédito político en el Congreso, poner a la ciudadanía en contra de los políticos. ¿Con quiénes más la ciudadanía se ve enfrentar? pero es una jugada muy contra los arriesgada. políticos. Muy Es que es arriesgada. difícil. Si no es muy, Porque si él la pregunta tuviese- sería si no es muy si él pronto para tuviese- hacerla. si él digamos. tuviese un proyecto de Siquiera está refundación formado, nacional. o sea, el Congreso no se ha constituido todavía, Y- no y- ha pasado 28 de julio y ya lo estás atacando. Entonces, porque el problema de una pelea es que, de una polémica, es que muchas veces la gente le cree a los dos bandos, Sí. en las descalificaciones a ambos. Entonces Sí. le cree a PPK contra el Congreso y le cree al Congreso contra PPK. Así es. Entonces, si él no tiene un proyecto de refundación política y no quiere sacar réditos ulteriores para su partido, cosa que creo, porque él sabe que su partido es él y sabe que esta es su única oportunidad, entonces El que muere con él, además. tiene que hacer un buen gobierno. Tiene que. Entonces, la única posibilidad que tiene de hacer esa jugada tan arriesgada de enfrentarse radicalmente con el Congreso sería auspiciar y esperar la disolución. Generar tal grado de crispación que el fujimorismo le censure gabinetes y que se pueda proceder a una nueva elección. Cosa que el fujimorismo se sabrá muy bien de no hacer. Entonces, yo creo Porque que si sería. lo hace, bueno, pierde. sí, Entonces, pierde. yo creo que sería una movida muy arriesgada. Pero lo que pienso es lo siguiente con respecto a la posible alianza con los gobiernos regionales. Aún suponiendo que esa alianza signifique verdadero apoyo institucional, cosa que dudo, ¿qué nos hace pensar que PPK podría hacer lo que García y Humala buscaron y no pudieron hacer en un contexto donde existía el canon? Entonces, yo creo que va a ser bastante difícil. A ver, para mí PPK y su grupo no saben qué hacer. O sea, no saben qué hacer, están probando por varios lugares. ¿Y qué pasa? Como tú dices, Violet es uno de ellos. Pero luego está Vizcarra, está Mecharaos. Y entonces PPK escucha de todos un poco, hace un poco de todos y termina siendo una champaina que no sabemos en qué va a terminar. O sea, yo veo eso y veo mucha improvisación. Y en cuanto al Congreso, yo creo que ponerse igual con el Congreso es algo muy complicado. O sea, porque como dice César, mucha gente le va a creer a los congresistas y mucha otra gente a PPK. Y los mismos le van a creer a los dos. O sea, se va a dar un desprestigio Es que, absoluto. mira dónde vivimos, o sea, mira cómo se mueve el Perú cada 5 años, que la gente se acuerda que tiene que elegir a alguien a quien que lo vaya a representar. Entonces, eso va a hacer que sea mucho más voluble todo, inestable. Para mí es muy complicado lo que está haciendo, pero también tiene sentido lo que tú dices. Ha tocado la puerta y se le han cerrado varias veces, le han colgado el teléfono. Claro, según me él, parece bastante risible que después del cónclave que tuvo el fujimorismo, que son 3 días donde se encerraron, cuando les preguntan, oye, ¿y qué acuerdos salió? programáticos Bueno. salieron? Dijeron, bueno, no, todavía no hay nada. ¿Y qué han Eso estado? es- Han estado eso es- contemplando, han Es estado verdad. rezando, Está velando a Keiko, ¿eh? han estado rezando que O recibiendo los egresos espirituales. Así Como es. comentamos antes, ¿Verdad? el fujimorismo también está partido. No, y el No, problema no, pero yo no creo que está haya perdido y perdido. O sea, creo que no ha habido instrucción. Es triste, política. es que triste, no hay. pero tenemos a dos fuerzas que han tenido uno de los enfrentamientos políticos más intensos, pero que en verdad no tienen identidad No política tienen identidad y que no saben qué hacer, o sea, se han agarrado a golpes. Es como esas peleas que a veces eran organizadas en algunos lugares, ¿no? Como cárceles y establecimientos semejantes o manicomios, donde se agarraban, le dabas 10 céntimos a dos, agárrense, putos. Bueno, hay como esas peleas que se protagonizan en el jardín de la cerveza. Sí, a en el jardín de partir- infancia también. A partir de la 1 de la mañana, o sea, simplemente Yo alguien he pegado un pato, empuja a ¿quién es? alguien y de ahí, de la nada, 200 personas contra 200. Claro, Pero entonces sin nadie alcohol sabe- en este caso. Nadie sabe por qué se está peleando. Entonces, ¿cuál es la razón suficientemente profunda por la cual el fujimorismo le ha cerrado la puerta a PPK? ¿Cuál es? ¿Alguien me puede Yo creo explicar? que no hay ninguna razón suficientemente profunda. Yo No. creo que la única razón es querer, en medio de todo el duelo por el que están atravesando, sentir que han ganado algo. Y que por lo Y menos que- y le que- van a fregar y el- que sí. por lo menos le van a
poder meter cabe en algún momento Claro. a PPK. Es la misma moral, aunque con más, digamos, alegría y mayor inconsciencia de su situación partidaria de la izquierda. Exacto. Se siente ganadora por quedar tercera. Pero- es el Perú de la Copa América, digamos. Claro. ¿no? Es una Por lo cosa así, menos, ¿no? El Gales por lo de menos Brasil. eliminamos a Por lo Brasil. menos eliminamos a Brasil, digamos, ¿no? El A ver, Gales de Europa. pero pasa que, o sea, el fujimorismo, si tú te das cuenta, termina las elecciones, ¿quién sale a hablar? Marta Chávez. O sea, la saca. La sacan de nuevo. Pero no sé si No, es que la sacaron, es la ya única que salió, podía, es la sí, única que podía salió. hablar. Entonces, y todos los demás callados, ¿quiénes hablan ahora? Los que son congresistas electos que ya van a terminar su periodo. Y los Populismo. demás siguen callados. Es Entonces, que eso es importante porque al final uno ve que la movida de Keiko de deshacer a los viejos no ha sido la más adecuada. Ahora, también eso va contra un mito que se ha repetido mucho en el análisis político en los últimos meses. Este Congreso va a ser mucho mejor que el que nos ha dejado. La verdad es que si los congresistas que están dejando el Congreso son los únicos que han salido a hablar y los que han salido elegidos no salen a hablar, es porque este Congreso parece ser que no va a ser tan bueno como porque esperaba. hablan y son desmentidos. excepto por Claro, este chico que es de Chiclayo, de Trujillo, Salaberry. De Keiko Keiko, también, sí. sí. Que es otro que ha salido a hablar y ha salido a hablar, digamos, con autoridad, pero sin permiso del fujimorismo Claro. propiamente. Pero Entonces, también me parece que, ¿Pero no le ha que gustado? que No, lo ha- nada. me parece que a él estaba muy desafortunado en muchas declaraciones porque en verdad le preguntaron esto sobre qué postura había tomado el fujimorismo en estos 3 días, dijo, bueno, seguiremos evaluando. Y entonces Hemos tomado Raúl el partido de Raúl lleva Vargas consensos. Raúl Vargas le pregunta y le dice, ¿cómo que siguen evaluando? ¿Qué más? ¿Qué necesitan evaluar? Pero es que ahí falta un examen de ADN. Claro, yo creo que si hubiera un líder fuerte, podría decirle, señores, esta es mi propuesta. ¿Alguien tiene una propuesta contraria? Sí, debatamos. Entonces sí, ya se hubiera No visto. hay, Pero no no hay hay. propuesta ni de líder ni de... Keiko está No, yo destruida. creo que hay que, o sea, hay Es que que entender- anímicamente yo creo también. Sí, yo también pienso eso, ¿no? Pero nadie parece entender lo que el Perú necesita en estos momentos. O sea, Ah, sí, eso tal de cual. tender puentes, no lo entiende nadie. O sea, el Frente Amplio habla de tender, de ser una posición constructiva y pone a Marco Arana como vocero de su bancada, ¿no? PPK necesita puentes con el Exacto. sector. ¿Cuál es el único puente que Así hay? es. Es un pontón, un puentecito hecho de madera de balsa que se llama APA, ¿no? Que es el único que ha Es el dicho, bueno, único que- señores, acá podemos negociar. yo puedo hacer un puente. El mismo PPK, ¿no? Sí. El mismo partido de PPK o la misma gente de PPK, necesitando tender puentes con sectores que en alguna medida no le han sido favorables en la campaña, no sé, pues, manda a su vicepresidenta a la marcha del orgullo gay, ¿no? Donde ha habido blasfemias terribles. Y a los que lo han apoyado le cierran la puerta, ¿no? Este colectivo Claro, no a entonces Keiko. Este colectivo no a Keiko le cierra la puerta. O sea, son cosas realmente incomprensibles que evidencian, creo yo, que nuestros partidos y nuestra clase política no está entendiendo Claro, nada. Es pero esto que de que ahora- te quiero porque vos tienes Sí. que votar, Ahora, pero después ya no. extendamos ese discurso a Arequipa. Y en Arequipa, yo creo que lo que tenemos, por ejemplo, el día de hoy, los alcaldes, encabezados por el alcalde provincial, hicieron una conferencia de prensa vaticinando que iba a venir las 7 plagas del éxodo si es que no había canon el próximo año, como no lo va a haber. Y claro, los que hemos estudiado un poco el tema sabemos que esto no es así, porque ellos cuando hicieron campaña sabían que esto iba a pasar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto no va a ser solo Arequipa, ¿sí? Esto va a ser un movimiento nacional donde van a ajustar al gobierno central sobre eso. La pregunta sería, ¿PPK está preparado para ese desborde de expectativa ciudadana que ha generado? Exacto. ¿PPK sabrá manejar ese desborde? Podrá ser Porque El va a Salvador, que Y todo el desborde de siga. expectativas que él ha provocado al firmar Pactos, pactos acuerdos, como- o recepciones de documentos con cualesquiera hijo de vecino. Claro. Yo Entonces- sigo escuchando gente que dice PPK es lo mejor que le ha podido pasar al Perú. Bueno, Vamos a Bueno, ver. Bueno, ahí vamos. yo creo que, por ejemplo, ¿por qué temo esto? ¿Por qué? Porque ese escenario donde hay mucha gente que exige demasiado y que ve traicionada su expectativa es el perfecto escenario para el desborde social y para la protesta y para Así un es. golpe militar futuro. Y en verdad No, eso para puede- el SUTEP con una huelga de 50 días como la tuvimos con el gobierno de Alejandro Claro. Toledo, porque ya salió la secretaria regional del SUTEP aquí en Arequipa a decir que no iban a aceptar la continuidad del ministro Saavedra, por ejemplo, ¿no? y que amenazaban con una huelga.
Y yo Ya no sé se ve. si es que a Fernando Zavala le dé la muñeca política para ¿Qué tender tiene? ¿Qué puentes. perfil o sea, de Premier tiene? no sabemos, en No, fin. Es un tecnócrata. Gerenciar la Bacus no es gerenciar. Es un PPK, no es un PPK joven y más criollo. Pero más ojo, criollado. nuestras élites económicas como que celebran que Zavala pueda ser premier, y hay que decirlo con todo respeto, pero ¿cuál es el mérito? Que haya sido ministro de Economía o que haya sido ministro o que haya sido gerente general de la Bacus, pero ¿qué tipo? El Perú no necesita un premier así. Esas no son las cualidades morales que necesita. Bueno, en fin, Claro. se acabó el tiempo. Chao. Bueno. Té de tíos. Escucha, piensa, comenta, critica, raja, depotrica, pregunta, exprésate, sugiere. Pero no nos eches la culpa.